coma signo de puntuación que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. Se escribe pegada a la palabra o el signo que la precede y separada por un espacio de la palabra o el signo que la sigue. No siempre su presencia responde a la necesidad de realizar una pausa en la lectura, y viceversa. Existen en la lectura pausas breves que no deben marcarse gráficamente mediante comas. Aunque en algunos casos, el usar la coma en un determinado lugar del enunciado, puede depender del gusto o de la intención de quien escribe. Existen comas de presencia obligatoria en un escrito para que éste pueda ser correctamente leído e interpretado. A continuación se exponen los usos normativos de la coma. Usos lingüísticos para delimitar incisos. Deben utilizarse dos comas, una delante del comienzo del inciso y otra al final. En este caso, la coma sí indica pausa y el inciso se lee en un tono más grave que el del resto del enunciado. La mayor parte de las veces puede alternar, en este uso, con la raya y con los paréntesis. Los incisos pueden ser aposiciones explicativas. Cuando llegó Adrián, el marido de mi hermana, todo se aclaró. Adjetivos explicativos pospuestos al sustantivo. Oraciones adjetivas explicativas. Los soldados, cansados, volvieron al campamento con 2 horas de retraso. Se explica que los soldados estaban cansados, de ahí que se retrasaran. O la casa, que está al borde del mar, es muy luminosa. Se explica que la casa de la que se habla está al borde del mar. Por el contrario, si el adjetivo o la oración adjetiva tiene función especificativa, no se escriben entre comas. Los soldados cansados volvieron al campamento con 2 horas de retraso. Se especifica que, del total de los soldados, algunos, los que estaban cansados, llegaron con retraso. O la casa, que está al borde del mar, es muy luminosa. Se especifica que, de entre todas las casas que hay en una zona determinada, se habla de la que está situada al borde del mar. Expresiones u oraciones de carácter accesorio, sin vinculación sintáctica con los elementos del enunciado en el que se insertan. Tus rosquillas, qué delicia, son las mejores que he probado en mi vida. Se presentó a comer, dime tú si no es para matarlo, con 10 amigotes y, sin avisar. Cualquier otra clase de comentario, explicación o precisión a algo dicho, toda mi familia, incluido mi hermano, estaba de acuerdo. El buen gobernante, según sostenía un célebre político, debe estar siempre preparado para abandonar el poder. Para separar o aislar elementos u oraciones dentro de un mismo enunciado, la coma separa los elementos de una enumeración, siempre que estos no sean complejos y la contengan, comas en su expresión, pues, en ese caso, se utiliza el punto y coma. Ayer me compré 2 camisas, un pantalón, una chaqueta y 2 pares de zapatos. Cuando la enumeración es completa o exhaustiva, el último elemento va introducido por una conjunción, y, ni, delante de la cual no debe escribirse coma. Es un chico muy reservado, estudioso y de buena familia. No le gustan las manzanas, las peras, ni los plátanos. ¿Quieres té, café o manzanilla? Si la enumeración es incompleta, y se escogen solo algunos elementos representativos, no se escribe conjunción alguna ante el último término, sino coma. La enumeración puede cerrarse con etcétera, o su abreviatura etc., con puntos suspensivos, o, en usos expresivos, simplemente con punto. Acudió toda la familia, abuelos, padres, hijos, cuñados, etc. Estamos amueblando el salón, hemos comprado el sofá, las alfombras, la lámpara. Todo en el valle transmite paz, los pájaros, el clima, el silencio. Se separan mediante comas los miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado. Al igual que en el caso anterior, si el último de los miembros va introducido por una conjunción, y, ni, no se escribe coma delante de esta. Llegué, vi, vencí. Estaba preocupado por su familia, por su trabajo, por su salud.
No te vayas sin correr las cortinas, cerrar las ventanas, apagar la luz y echar la llave. No obstante, existen casos en que la conjunción sí puede ir precedida de coma. Se aíslan entre comas los sustantivos que funcionan como vocativos, esto es, que sirven para llamar o nombrar al interlocutor. Javier, no quiero que salgas tan tarde. Hazte saber, muchacho, que tu padre era un gran amigo mío. Venid aquí inmediatamente, niños. Cuando los enunciados son muy breves, se escribe igualmente coma, aunque ésta no refleje pausa alguna en la lectura. No, señor, sí, mujer. Se escriben entre comas las interjecciones o locuciones interjectivas. Va, no te preocupes. No sé, ay de mí, ¿cuánto tiempo más voy a poder soportarlo? Se escribe coma para separar el sujeto de los complementos verbales cuando el verbo está elidido por haber sido mencionado con anterioridad, o estar sobreentendido. Su hijo mayor es rubio, el pequeño moreno. Los que no tengan invitación, por aquella puerta. 9 por 3, 27. Se escribe coma delante de cada una de las oraciones o elementos coordinados encabezados por adverbios correlativos que funcionan como conjunciones distributivas o disyuntivas, como bien, bien, hora, hora, ya, ya. Organizaremos la fiesta, bien en tu casa, bien en la mía, medio atarantado de dentro del huevo de metal, ora oliéndose a sí mismo, ora las exudaciones de las láminas. Fuentes Cristóbal Mex. 1987. Habrá quienes estén de acuerdo con el jeque Abdullah, ya porque se quieran ir al desierto con él, ya porque compartan su pesimismo sobre el futuro. Swartz Conspiración es 1982. También se escribe coma delante de la correlación disyuntiva o bien, a veces, uno de los dos términos se encabeza simplemente con o. Al dar la pelota en uno de los nervios del lomo de la piel holandesa, o bien rebotaba tan fulminea, o bien perdía su elasticidad. Les ama Paradiso Cuba 1966. Los adultos. Abre corchete. Cierra corchete. A partir de cierta edad, o bien tenían los síntomas sin las enfermedades, o algo peor, enfermedades graves con síntomas de otras inofensivas. G. Márquez Amorcol. 1985. Se separan por comas las oraciones yuxtapuestas de sentido distributivo. Unos se ganaban la vida cazando, otros pescando, los más cultivando los campos. También las expresiones correlativas que reproducen un mismo esquema gramatical, propias de dichos populares, o fórmulas fijas. Echa la ley, echa la trampa, ojo por ojo, diente por diente. 1.2.7. Es conveniente escribir coma delante de excepto, salvo y menos. Todo me irrita, excepto la soledad, millas desórdenes. 1988. Cristina siempre estaba a mano, salvo cuando se daba una comilona de ratones. Rosy María C. Rica 1985. Los pobres lo perdonan. Todo menos el fracaso. Sepúlveda Viejo Chile 1989. 1.2.8. Se escribe coma delante de las conjunciones o locuciones conjuntivas, que unen las oraciones incluidas en una oración compuesta, en los casos siguientes. A. Ante oraciones coordinadas adversativas introducidas por pero, más, aunque, si no, que. Hazlo, si quieres. Pero luego no digas que no, te lo advertí. B. Ante oraciones consecutivas introducidas por con que, así que, de manera que, etc. Prometiste acompañarla, así que ahora no te hagas el remolón. C. Ante oraciones causales lógicas o explicativas, también llamadas de la enunciación. Ha llovido, porque está el suelo mojado. Por el contrario, las causales puras o reales, también llamadas del enunciado, no se introducen mediante coma. El suelo está mojado, porque ha llovido. La diferencia entre un tipo de causales y otro es que las causales, propiamente dichas, expresan la causa real del hecho enunciado en la principal. El suelo está mojado, porque ha llovido.
La lluvia es la causa real de que el suelo esté mojado, mientras que las lógicas o explicativas no introducen la causa real de lo expresado en la oración principal, sino el hecho que permite al que habla afirmar o enunciar la oración principal. Ha llovido, porque está el suelo mojado. Lo que me lleva a afirmar que ha llovido es que el suelo está mojado. Es conveniente escribir entre comas la mención del autor, cuando se pospone al título de la obra. La escultura El Pensador, de Auguste Rodin, es la más conocida de su autor, 1217. En la datación de cartas y documentos, se escribe coma entre el lugar y la fecha, Santiago, 8 de enero de 1999, en Cartagena, a 16 de marzo de 2000, o entre el día de la semana y el del mes, lunes, 23 de enero de 2002, fecha 6. 1218. En las direcciones, en España, se escribe coma entre el nombre de la calle y el número del inmueble. Calle del Sol, 34, Avenida de la Constitución, número 2, 1219. Se separa mediante coma el nombre de una colección y el número del volumen correspondiente. Biblioteca de Autores Españoles, 24. Colección Melibea, 5, 1220. Se usa la coma para separar los componentes de un nombre o expresión cuando, para integrarlos en una lista alfabética, bibliografía, índice, etc., se ha invertido el orden normal de sus elementos. Bello, Andrés, Gramática. Cuervo, Rufino José, Diccionario de Construcción, guión, acentuación, reglas de, guión, puntuación, signos de. 1.3. Para distinguir entre sentidos posibles de un mismo enunciado. Una misma secuencia de palabras puede tener varios significados dependiendo de cómo esté puntuada. Me he vestido, como me indicaron que me vistiera, me he vestido, como me indicaron cómo debería vestirme. Si no se coloca coma detrás de mientras, esta palabra es conjunción. Mientras hizo lo que debía y todo salió bien, no hubo problemas. Si va seguida de una coma, es un adverbio de tiempo. Mientras hizo lo que debía y todo salió bien. Algo parecido ocurre con luego, que puede ser adverbio. Después, más tarde, yo no estuve allí luego, me lo perdí. O conjunción consecutiva, así que, por lo tanto, yo no estuve allí, luego me lo perdí. De la misma manera, el adverbio así pasa de ser un conector oracional, cuando va seguido de coma. Entonces, por consiguiente, así, no hubo quien lo convenciera a ser un modificador verbal cuando no la lleva. De esa manera, así no hubo quien lo convenciera. 2. Uso con las conjunciones copulativas y disyuntivas. El uso de la coma es incompatible con las conjunciones y, ni, o, u cuando este signo se utiliza para separar elementos de una misma serie o miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado. 1.2.1 y 1.2.2. Sin embargo, hay otros casos en que no solo el uso conjunto de la coma y la conjunción es admisible, sino necesario. 2.1. En una relación compuesta de elementos complejos, que se separan unos de otros por punto y coma, delante de la conjunción que introduce el último de ellos, se escribe una coma, o también un punto y coma. Punto y coma. Tercera, en el armario colocó la vajilla, en el cajón, los cubiertos, en los estantes, los vasos, y los alimentos, en la despensa. 2.2. Se escribe coma delante de estas conjunciones, cuando la secuencia que encabezan enlaza con todo el predicado anterior, y no con el último de sus miembros coordinados. Pagó el traje, el bolso y los zapatos, y salió de la tienda. No sé si ir de vacaciones a Francia o Italia, o quedarme en casa. 2.3. Cuando se enlazan miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado, si el último de ellos es semánticamente heterogéneo con respecto a los anteriores, es decir, no introduce un elemento perteneciente a la misma serie o enumeración,
Por indicar normalmente una conclusión o una consecuencia, se escribe coma delante de la conjunción. Pintaron las paredes de la habitación. Cambiaron la disposición de los muebles. Pusieron alfombras nuevas, y quedaron encantados con el resultado. 2.4. Es frecuente, aunque no obligatorio, que entre oraciones coordinadas se ponga que coma delante de la conjunción cuando la primera tiene cierta extensión, y, especialmente, cuando tienen sujetos distintos. La mujer salía de casa a la misma hora todas las mañanas, y el agente seguía sus pasos sin levantar sospechas. O vienes conmigo antes de que pierda la paciencia, o te quedas aquí para siempre. 2.5. Cuando la conjunción tiene valor adversativo, equivalente a pero, puede ir precedida de coma. Le aconsejé que no comprara esa casa, y no hizo caso. 2.6. Debe escribirse coma delante o detrás de cualquiera de estas conjunciones si inmediatamente antes o después hay un inciso o cualquier otro elemento que deba ir aislado por comas del resto del enunciado. Mi abuelo, que era un gran aficionado a la poesía, y el maestro del pueblo, fundaron una revista literaria. Puedes venir con nosotros o, por el contrario, quedarte en casa todo el día. 3. Usos incorrectos. 3.1. Es incorrecto escribir coma entre el sujeto y el verbo de una oración, incluso cuando el sujeto está compuesto de varios elementos separados por comas. Mis padres, mis tíos, mis abuelos, me felicitaron ayer. Cuando el sujeto es largo, suele hacerse oralmente una pausa antes del comienzo del predicado, pero esta pausa no debe marcarse gráficamente mediante coma. Los alumnos que no hayan entregado el trabajo antes de la fecha fijada por el profesor suspenderán la asignatura. 2. Son las excepciones a esta regla. Cuando el sujeto es una enumeración que se cierra con etc., o su abreviatura etc., y cuando inmediatamente después del sujeto se abre un inciso o aparece cualquiera de los elementos que se aíslan por comas del resto del enunciado. En esos casos, aparece necesariamente una coma delante del verbo de la oración. El novio, los parientes, los invitados, etc., esperaban ya la llegada de la novia. Mi hermano, como tú sabes, es un magnífico deportista. 3.2. No debe escribirse coma delante de la conjunción que cuando ésta tiene sentido consecutivo, y va precedida inmediatamente o no, de tanto, o tal, dependían tanto uno del otro que la confianza era imposible. Saerntenado Argo. 1988. La situación había llegado a tal punto que ya no era posible ocultarla. Pietri visita. Ven. 1990. 3.3. No se escribe coma detrás de pero cuando precede a una oración interrogativa o exclamativa. ¿Pero dónde vas a estas horas? Pero qué barbaridad. 3.4. El uso de la coma tras las fórmulas de saludo en cartas y documentos es un anglicismo ortográfico que debe evitarse. En español se emplean los dos puntos. 1.4. Querido amigo, te escribo esta carta para comunicarte. Debe ser, querido amigo, te escribo esta carta para comunicarte. 4. Usos no lingüísticos en las expresiones numéricas escritas con cifras. La normativa internacional establece el uso de la coma para separar la parte entera de la parte decimal. La coma debe escribirse en la parte inferior del renglón, nunca en la parte superior. Igual a 3,1416. Pero también se acepta el uso anglosajón del punto, normal en algunos países hispanoamericanos. Punto 4.4, igual a 3141.6.